Saludos locos de la tinta y bienvenidos al canal. Yo soy Búho, esto es el Búho de Papel y hoy vamos a hablar sobre un tatuaje cover up, una restauración de un tatuaje que ya estaba un poco antiguo y que aparte no había salido demasiado bien la idea original. ¡Vamos a por ello! Bien, con respecto a la imagen que os pondré aquí, podéis ver que el estilo que han intentado hacer es una mezcla de estilo sketch con color acuarela, utilizando sobre todo los colores fénix e intentando darle ese tipo de trazado, pero la idea original, que era un fénix, no ha quedado demasiado bien representada debido pues a la cola, las patitas así de diminutas y la cabeza, que al final son cosas muy características de este tipo de pájaros. Y sobre todo yo aquí lo que veo el fallo, lo que realmente no funciona, es el tema de las alas. Las alas, al hacer las líneas que redondean el ala en vez de hacer plumas, da más la sensación de ser alas de insecto, de ser alas como de una mariposa. Entonces el problema de eso, pues lógicamente es que a simple vista de lejos ya no parece un pájaro, sino que parece más bien un insecto, algún tipo de forma insectoide. Y luego los colores están bien aplicados en cuanto a brochazos y demás, pero sí es verdad que está un poco oscuro. A mí los fénix, sobre todo, que están relacionados con el fuego y demás, tienen que ser colores muy vivos, y el color así marrón, granate que tiene, pues no llega a funcionar del todo. Aparte de que en la composición lo que podemos ver es que el trazo debería, el cuerpo a la vez que está curvado, debería las alas también trazar cierto arco, dar ese tipo de gracilidad en un pájaro. Entonces habría primero que diseñar sobre el tatuaje del cliente haciéndole una fotito, luego en Photoshop, en una fotografía y con lápiz, en un iPad, en lo que os venga bien, tendríamos que hacer un pequeño boceto para que el cliente más o menos vea lo que le va a ocupar en cuanto a la restauración y más o menos cómo es la idea principal de lo que vamos a hacer. Bueno, lo primero que hay que hacer, como estáis viendo, es diseñar a freehand el diseño más o menos que vamos a realizar. Aquí he acortado un poquito el triángulo de espacio que hay entre las alas, ya que así el ala que tenemos más cercana sigue el arco del cuerpo y queda mucho más estilizado el pájaro. Al igual que las colas las vamos a hacer a petición del cliente un poquito más gruesas y sobre todo con más aspecto de faisán. Es importante que nos marquemos bien este tipo de detalles, ya que luego el rotulador no vamos a poder utilizarlo una vez abierta la herida. Contaminación cruzada, amigos. Este tipo de tatuajes es algo complicado de hacer porque estamos trabajando sobre un trabajo de otro artista y sobre un trabajo anterior. Entonces estamos ciertamente limitados en cuestión de aspecto, en cuestión de agujas a utilizar, de colores, de composición. Estamos bastante limitados en ciertas cosas y tenemos que saber qué camino coger a la hora de realizar nuestro trabajo. Normalmente para este tipo de piezas, por ejemplo aquí estoy utilizando una 5RL de 0,30. Me gusta empezar por una línea fina pero tirando un poco a intermedia, para después decidir dónde engrosar el diseño y luego también dónde dar algunas líneas que simulen el lápiz, ya que el estilo sketch es un estilo conceptual, es de abocetamiento, y entonces lleva líneas que están más remarcadas, como si hubiéramos pasado más veces por encima con el lápiz, y otras que simplemente han sido líneas de construcción y que son mucho más sutiles y menos agresivas. Para este tipo de líneas gruesas normalmente utilizo una 9RL o una 12 de turbo o corona, que ya sabéis, como os he dicho, que son los cartuchos que simulan el grosor por encima de 9RL y que van muy bien para este tipo de diseños, ya que podemos marcar trazos muy gruesos sin perder detalle y dándole un aspecto mucho más trabajado a todas las líneas. Para este tipo de diseños también tened alguna imagen impresa de ejemplos si no estáis muy habituados a ellos, ya que es importante tener claras las líneas. Mi consejo, por ejemplo, es que siempre utilicéis un grosor igual
al que ya está en el tatuaje o un poquito mayor. Si por ejemplo el tatuaje tiene un trazado de 7,030, utilizar nosotros 7,035, por lo menos en los trazos que vamos a repasar y a restaurar, a corregir si están temblorosos o están mal hechos, a corregirlos. ¿Por qué? Porque si utilizamos una agrupación más fina, va a parecer que nuestra línea va por dentro de otra que está desdibujada, y en tono visual en general va a parecer que está desdibujado el diseño. Como podéis ver, algunos trazos los he realizado también a freehand. No es una técnica que recomiende a gente inexperta. Ya tenéis que llevar bastantes tatuajes de sketch a las espaldas, porque si cometéis algún error o no tenéis muy claro cómo tiene que quedar, el aspecto general que tiene que quedar de la línea, puede ser un problema. Aquí igual, como estáis viendo, vuelvo a trazar con una línea intermedia tirando a una línea un poquito finita, pero sigue siendo la 5RL. Para las líneas más finas, para acabar de darle textura a todas esas líneas entrecruzadas, todas esas líneas de bosquejo, utilicé una 3RL de 0,30. Es un grosor que me gusta bastante porque no es demasiado fino, pero tampoco se asemeja demasiado a la 5RL, y esto ayuda a que podamos tener entre 2 y 3 grosores diferentes según también cómo tracemos de profundo o de rápido con la mano. Esto también ayuda mucho a la hora de perfilar y sugerir algunas líneas, como puedan ser en este caso las plumas, ya que el diseño al principio, como enseñé en el ejemplo, no tenía perfiladas las plumas del ave, eran simplemente las alas redondeadas que parecían las alas de un insecto o de una mariposa. Así que aquí había que sugerir bastante el tema del plumaje del fénix, pero no quería que el plumaje se llevara todo el protagonismo, ya que, como estamos hablando, estamos intentando simular que una persona pues ha estado dibujando sobre un cuaderno, abocetando un poco, garabateando la idea inicial de lo que sería un dibujo, pero realmente, menos las líneas gruesas, que son las que indican que esa persona ha estado repasando más la forma y perfilándola, el resto tiene que ser únicamente algo sutil. Aquí ya empezamos con el color, y con el color me gusta empezar por los colores oscuros. Ya os he comentado más de una vez, para el tema de que no contaminen los claros cuando los apliquemos. Aquí el rojo va a estar muy presente. Los fénix, a mí como me gustan y como más se representan, son con el rojo, el naranja y sobre todo el amarillo, por lo que el rojo tiene que ser el color predominante a mi forma de ver, y luego tener la progresión del fuego en cuanto a que pase a un tono más anaranjado, un naranja puro y luego más amarillento hasta el amarillo puro. Como veis, siempre os digo lo mismo, tenéis que hacer circulitos pequeños con el efecto muelle en la mano. En esta pieza, como utilicé también el tema de la acuarela y hay veces que me gusta texturizarla con las esquinas, utilicé una Magnum plana, una Magnum de relleno. Olvidaros de los degradados y de las Magnum redonda para este estilo, o por lo menos es mi consejo. Yo tengo comprobado que el tema de los degradados no aguanta igual de bien que un color muy compacto, y sobre todo a la hora de hacer el color base, que en este caso es el color rojo, que va a servir como base para dar figura a toda la acuarela que vamos a aplicar. También es importante a la hora de aplicar colores ser conscientes de que los colores los tenemos que aplicar en base a los que ya tenemos. Si por ejemplo es un tatuaje que ya tiene negro, que tiene azules oscuros y demás, a menos que estén muy diluidos, que estén muy suaves, ya sea por el paso del tiempo o por una mala aplicación, no se os ocurra meter colores que en la escala estarían por debajo. Es decir, si tenemos un azul marino oscuro y es intenso, como puede ser mi camiseta, no apliquéis un amarillo, porque sabéis que los colores oscuros se superponen a los colores claros, se sobreponen a ellos. Entonces, si utilizamos colores muy claros sobre colores oscuros, aunque tengan más tiempo,
Sí es verdad que con el paso del tiempo y cuando el color se estabilice y la herida se cure, ese color oscuro, aunque sea más antiguo, si es oscuro, por encima del tono que hayamos puesto nosotros se va a transparentar, y es algo que tampoco buscamos. Por lo menos es mi consejo, y ya llevo unos cuantos trabajos de restauración y de cover up a las espaldas para poder deciros que sí, que olvidaros de lo que veis en la tele, en los programas y demás, porque no es así. Si yo presento este tribal para que me lo repasen, aunque este tribal tiene 20 años y el negro ya no es un negro tan intenso, te aseguro que si me hacen unas margaritas amarillas, en cuanto que pase 1, 2, 3 meses, el amarillo va a empezar a verse que tiene un tribal debajo, y entonces la hemos cagado, porque ahí ya no hay forma de corregir ni de arreglar nada. Seguidamente aquí ya podéis observar que estamos con el naranja, un naranja mandarina bastante intenso, y seguimos aplicándolo igual. El tema de la acuarela aquí, podemos respetar un poco la acuarela que había debajo, pero como algunos tonos se mezclaban y eran tonos oscuros, pues preferí también hacerlo un poco más con el patrón inicial que tenía yo pensado. Lo bueno que podéis contaminar los colores oscuros montándose encima con los claros, como estáis viendo con el amarillo. Y con el amarillo siempre os aconsejo lo mismo, id despacito y tratad de no repetir mucho sobre la misma zona. Aunque en principio no veáis bien el color amarillo sobre la piel, porque es un color muy claro, está ahí si lo habéis marcado con un buen voltaje y con una buena técnica, con lo cual tratad siempre sobre todo de limpiar constantemente para evitar el sangrado y moveros por las zonas para no irritar demasiado la piel y que así coja mejor el pigmento. Como veis, estoy tanto rellenando zonas vacías de amarillo intenso como también contaminando en algunas zonas el rojo y el naranja para favorecer la progresión desde el rojo oscuro, desde el rojo más puro del fuego hasta el amarillo más puro. Al contaminar los colores de esta forma damos un degradado mucho más natural y no quedan los colores cortados ni con limitaciones, que es una de las cosas que yo veía en el diseño original como fallo, que se veían los colores demasiado limitados unos por otros y estaban muy separados. Y a mi gusto queda mucho mejor que los colores siempre estén algo mezclados y que no se vea ese corte entre dónde acaba un color y dónde empieza el otro, sino que todo esté mucho más mezclado y vaya en mayor progresión, aunque tenga sus zonas de colores puros. Aquí hemos cambiado a una 9 Magnum plana también, para aplicar en las zonas más pequeñas donde necesito algo más de precisión. Siempre intentad trabajar con las agujas adecuadas y los tamaños adecuados. Si no estáis muy acostumbrados o no manejáis suficiente las agujas, os desaconsejo en las zonas más pequeñas que necesitáis mayor precisión trabajar con agujas demasiado grandes para esa zona. Siempre es mejor gastar una aguja de más a que os falte y al final acabéis cometiendo errores o perjudicando el diseño. Aquí lo bonito y lo bueno es que al ser acuarela y al ser sketch nos podemos salir del dibujo, pisar las líneas y en definitiva crear ese aspecto orgánico que tiene la acuarela y hacer todo ese tipo de charcos que sobresalen del dibujo. Ya por último, y dejaremos para el final, el tema de las texturas de splatter, de salpicadura, en las cuales aplicaremos o la 9 Magnum o una RS, o incluso podréis, si lo habéis limpiado bien, aprovechar alguna RL para el tema de las gotitas más pequeñas. Y sobre todo, como ahora estáis pudiendo comprobar, estoy aplicando un tono más oscuro del mismo tono naranja que teníamos, mezclado con una gotita de negro, para el tema de los bordes, ya que si habéis estudiado un poco cómo se comporta la acuarela, siempre se acumula mucho más pigmento en los bordes de la salpicadura, mientras que en el centro de la mancha suele estar más claro. Y ahí es donde está el truco para darle ese realismo a la acuarela que la hace tan bonita y tan colorida. El tema del contraste entre dónde se acumula el pigmento y dónde se va desvaneciendo.
También a la hora de hablar con el cliente tenemos que ser sinceros de si podemos o no podemos hacerlo. Tened cuidado, no todo el mundo se dedica al cover up y a la restauración, y hay muchos artistas que no se dedican por una simple razón. Te estás metiendo en una parcela que es muy complicada, que estás muy limitado técnicamente y que tienes que saber y controlar muy bien lo que haces para tener un buen resultado, ya sea para tapar, disimular o restaurar y corregir errores. Entonces mi consejo es ese: si no os veis capaces, incluso pensando en alguna composición sencilla que os pudiera ayudar, si no os veis capaces, no os tiréis a la piscina, porque este tipo de tatuajes son muy difíciles de ocultar o de restaurar y no todo el mundo es capaz, simplemente por el hecho de que es algo que tienes que practicar mucho, que es un desafío bastante desagradable muchas veces, le tienes que pillar el gustillo a trabajar bajo esa presión, y sobre todo porque no todos los tatuajes se pueden restaurar o se pueden tapar. Eso también hay que tenerlo claro. Hay tatuajes que es imposible taparlos de la forma que el cliente quiere o de alguna forma, y es más aconsejable reducir el tono con sesiones de láser o primeramente casi eliminar el tatuaje anterior para poder aplicar otro tatuaje encima. En este caso, por ejemplo, sí es verdad que el tatuaje sí se podía restaurar y se podía llegar a mejorar de alguna forma sencilla, más o menos. Lo que más dolor de cabeza podía dar aquí era un poco la posición del cuerpo y el tema de las alas. Entonces yo hablé con mi cliente y les puse el boceto que veis aquí, y les puse que lo que mejor quedaría sería un tipo sketch para ocultar o disimular las líneas de las alas que no cuadraban mucho, y para ocultar de dentro del cuerpo que ya tenía el Fénix, un cuerpo de Fénix mucho más robusto, mucho más grande y mucho más parecido a un pájaro. Luego, añadiendo líneas simulando las plumas, pues podríamos ya con eso y darle las colas de faisán que tienen los Fénix, darle un aspecto mucho más de ave, mucho más de la figura que queremos representar. Entonces el estilo sketch es un estilo que a mí me gusta mucho utilizar, que lo controlo bastante, y que en este caso, ya como se había intentado hacer ese estilo, era trabajar sobre algo que ya se había iniciado y a mí me podía resultar más sencillo de conseguir. Luego el color, lo mismo, aproveché ciertos tonos que ya había de la acuarela y apliqué mis tonos propios de acuarela, que son todos vivos, son todos colores planos, buscando más texturas y cierta tonalidad oscura en los bordes, que es lo que suelo hacer, pero sin darle tanto brochazo y más goteo, como yo digo, mucho más splatter, es más salpicadura y menos brochazo, porque para ello funcionaba mejor que hubiera cohesión en los colores y que no hubiera líneas de diferentes tonos, cada una por un lado, porque no tenía mucho sentido en el tatuaje. Parecía que el relleno que le habían hecho era como si hubieras cogido un Posca y hubieras rellenado un poco a trazadas. La idea inicial no es que estuviera mal, pero sí es verdad que no llega a conseguir eso, el aspecto de un Fénix, y sobre todo darle un color vivo, porque los tonos elegidos eran un poquito apagados a mi gusto. Entonces yo acuarela y le metí a saco por todos lados, le metí salpicaduras, le metí rayaduras de sketch, y este es el resultado final. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, como siempre, dadle al like, suscribiros si aún no lo habéis hecho, y recordad, dad a la campanita de notificaciones, porque si no, muchas veces subimos vídeo y no os enteráis de ello. Y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!